voy inmediatamente a la mesa de diálogo. Le agradezco a dos amigos que han estado esperando pacientemente, como siempre, para entrar a Sin Censura y dejar la víbora chillando. Le agradezco al columnista y analista, miembro de estas mesas de diálogo, Norman Pearl. Hasta Querétaro, te mando un abrazo, Norman. ¿Cómo te va? Hola Vicente, muy bien, muy contento de poder participar como siempre. Sorprendido, por supuesto, del revuelo que se ha causado con el documental que se publicó en Netflix y que yo quisiera nada más agregar que el caso de Israel Vallarta es muy importante y es muy famoso, pero hay casos que inclusive hemos traído a este programa, como el caso de Ana Georgina Domínguez Macías, que es igualmente dramático, ¿eh? Entonces, bueno, pues un saludo también a la audiencia creciente. Yo estoy seguro que todos los días se suman cientos, por no decir que miles de personas a este programa, porque saben que están recibiendo una información pues válida, una información seria, ¿no? Gracias, mi querido Norman. Ojalá que nos lo hagan realidad eso, en los números la gente de YouTube, pero ya ves cómo anda también la perra brava. Le agradezco a Marcelino Gómez Brenes, a nuestro querido Marcelino Gómez Brenes, analista, miembro de esta familia Sin Censura, que se conecte, me imagino que desde Chihuahua hasta donde te encuentres. Marcelino, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Desde Chihuahua, desde el norte, Vicente, Norman, buenas tardes todavía por aquí. Nos queda poquito tiempo. Te mando un abrazo y aquí también muy interesado en las participaciones pasadas que tuviste y la interacción con Jaime. Claro que sí. Aguas con las lluvias. Ya me dijeron que andan las cosas difíciles entre Ciudad Juárez y Chihuahua, capital, por las inundaciones. Así que mucho cuidado por allá, Marcelino. Déjenme poner sobre la mesa el tema de Monreal. Sobre todo porque leía la columna de Norman Pearl. Norman, déjame hacer referencia a tu columna. Monreal elige su salida por la puerta falsa de Morena. Esta cruda reflexión que justifica los vaivenes y acomodos no es para toda la gente, en referencia a lo que publica entrecomillado. En política no hay amigos ni enemigos para siempre. Existen todavía aquellos que sus convicciones los delatan, que no negocian, que no transan sus principios, que viven y mueren dignamente con su ideario, rechazando tentaciones banales que a otros enloquecen. Me imagino que no te refieres a Ricardo Monreal con esto, con lo que inicias la columna, mi querido Norman Pearl. Cuéntanos. Bueno, pues aquí doy cuenta de los cambios tan dramáticos que vive el político, no solo mexicano, ¿no? En el mundo entero. Cuando cito yo esta frase de en política no hay amigos ni enemigos para siempre, estás dejando tú un espacio de posibilidades para negociar tu futuro, ¿no? Esto es justamente lo que a nosotros no nos gusta, ¿no? El chapulineo, esa actitud de, bueno, ahora estoy contigo, mañana no sé, ¿no? Podemos estar en contra. Ricardo Monreal ha tenido una vida que yo he escrito sobre ella en un par de ocasiones. Ha sido un proceso pues bastante venturoso, ha sido un proceso con un éxito inusitado en algunos casos, pero casi siempre de la mano del presidente López Obrador. De tal manera que el chantaje que de repente se muestra en el proceso electoral de 2017-2018, cuando le dice al partido que si él no es el candidato a la jefatura de gobierno, bueno, pues que él tiene ofertas, ¿no? Por parte de los de enfrente, por parte de la oposición. Y ese tipo de cosas te van minando, ¿no? Yo cito en la columna, en buena medida, alguna descripción de cómo en 2018 Ricardo Monreal tiene una popularidad que se va diluyendo, ¿no? Hasta convertirse prácticamente en nada, ¿no? Vemos encuestas en donde todavía lo incorporan a las posibilidades dentro de Morena, que es un absurdo, porque él ya no debe estar en las encuestas de Morena, toda vez que no aceptó participar en la encuesta interior del partido, de tal suerte que él no tiene ya por qué aparecer en las encuestas, es decir, ya no tienen por qué darle
esa posibilidad. Yo insisto y lo sugiero en la columna, que él podría participar ya como candidato potencial, por un lado de Movimiento Ciudadano, con su socio, con su amigo, con su camarada dentro del Senado, que es el dueño de Movimiento Ciudadano, y bueno, pues podrían contrastarlo seguramente con Colosio, que entiendo ya se anda bajando, o con el gobernador Alfaro, ¿no?, de Jalisco. Es decir, yo creo que ese es el sitio donde debe de ponerse a prueba, o poner a prueba su músculo y sus posibilidades Ricardo Monreal, ¿no? Y dejar a un lado ya las encuestas de Morena para que los candidatos reales puedan reestructurar, lo decía yo, porcentualmente sus posibilidades. Mi querido Marcelino Gómez Brenes, no es poca cosa, después de que nos explica su columna Norman Pearl, que el abucheo se lo haya ganado Monreal y que además sea más noticia, debería de ser más noticia, que el mismísimo grito de presidenta, presidenta para Sheinbaum, o presidente, presidente para Dan Augusto, o presidente, presidente para Marcelo Ebrard. Es la rechifla, el repudio público, bueno, en eventos de la 4T de Morena hacia Ricardo Monreal, Marcelino. Monreal cosecha lo que sembró, Vicente, y podrá tener algún capital político, pero carece de capital social. Eso se puede ver muy claro en lo que sucedió en la toma de protesta. Es también pues, muy lamentable la actitud que está tomando, porque yo lo considero una persona inteligente, sumamente inteligente y con buena habilidad política, pero que en estos años tan importantes para el movimiento, para la transformación de nuestro país, pues de esa salida, de esa traición, de ese chantaje. Hoy lo decía el presidente durante la mañanera, pues bueno, ya se le nota al presidente ni siquiera sorprendido, ya sabe en qué va a terminar esta historia. Y bueno, a veces es el costo político que un movimiento debe de pagar, que debemos de pagar como movimiento, como partido político, de incluir a este tipo de personajes que ya habían dado señales de manejarse de esta manera, de utilizar el chantaje como actividad política diaria. Es, yo creo que un costo político que vamos a pagar, Vicente, pero que al final de cuentas ayudará al movimiento de librarnos de este tipo de personajes que tiene alguna buena fracción, o que tiene algún número considerable de seguidores en el país, pero que es mejor que se retiren y que se incluyan en el proyecto donde siempre debieron estar, Vicente, que es con los conservadores. Así es, creo que es importante señalar cómo está la oposición, Norman. En este momento histórico creo que es más evidente una oposición derrotada, moralmente derrotada, cuando a quienes vemos en la tribuna hablar de seguridad son personajes como Margarita Zavala, que yo presentaba hace unos minutos aquí en Sin Censura, o esta muchacha Gómez del Campo, bueno, no tan muchacha ya, Mariana Gómez del Campo, que son pues la familia de Felipe Calderón, y en temas tan delicados como la Guardia Nacional rumbo a la Secretaría de la Defensa Nacional y el tema de la prisión preventiva oficiosa, pues no hay autoridad moral desde la oposición, mi querido Norman Pearl. Creo que para la gente debe de ser claro por qué el presidente habla tanto de autoridad moral y de autoridad política, que sin autoridad moral no hay autoridad política, y en la oposición carecen de ello, sobre todo en estos temas trascendentales, en este momento histórico, Norman. Sí, no es posible tratar de convencer a los demás con malos ejemplos, ¿no? Nosotros recordamos perfectamente bien que el causante del desequilibrio en términos de seguridad tan fuerte que se da en el país, pues tiene nombre y apellido, ¿no? Y justamente ese nombre y apellido, pues es el esposo, es Felipe Calderón, el esposo de Margarita Zavala. La sobrina, bueno, la sobrina es una eterna plurinominal,
ella vive dentro de la política, que no de la política porque no sabe hacer política. Sin embargo, ambas han logrado tener cierta exposición y lo aprovechan de esa manera, ¿no? Pero es ridículo, es triste, ¿no? Que una persona o personas con esas características se puedan atrever a hacer juicios, ¿no? Ellos ya están bajo el juicio de la historia de México y Felipe Calderón ocupa un lugar terrible. Y ella, bueno, pues ella es una codependiente, finalmente, en los daños, en los crímenes cometidos por el famoso carnicero de Morelia, Vicente, y eso es muy dramático, es decir, el descaro y el cinismo generalmente son penados por la reflexión popular, ¿no? Y uno lo entiende cuando mueve la narrativa de que es el presidente el que ha cambiado de idea, de la no militarización a la militarización, a pesar de que se explique una y otra vez que ahora sí hay un marco legal para el actuar de las Fuerzas Armadas comparado a la patada al avispero de la supuesta guerra contra el narcotráfico. Todas estas cosas que creo que es importante desmenuzárselas a la gente, porque habrá más de un despistado que les vaya a creer, con la ayuda de sus voceros, con la ayuda de esos analistas, de esos locutores, de esos comunicadores, de esos periodistas que ya hemos una y otra vez exhibido, Marcelino. Sí, hay que estarlo explicando a diario, Vicente, y hay que estarlo repitiendo. El presidente lo menciona todas las mañaneras. También hay que estar haciendo un recuento de la historia de por qué se tienen que tomar estas acciones y estas medidas en estos tiempos, porque la Policía Federal que controlaban estos bribones pues está totalmente al servicio del crimen organizado, porque Genaro García Luna era el principal capo del país, porque en manos de ese criminal teníamos pues la seguridad de todo el pueblo mexicano. Es importante estarlo repitiendo y es importante analizar. Yo creo que esto ha hecho un poquito de falta explotarlo más o publicitarlo más por parte del gobierno de la Cuarta Transformación, que la mayoría de las acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional de la Sedena en este gobierno son acciones de índole social, colaboran prácticamente en todos los programas del gobierno de México, colaboran activamente en la Jornada Nacional de Vacunación, que bueno, pues ya tiene bastante tiempo aplicándose, ya no es noticia de diario, pero continúa en este combate a la pandemia, colaboran en los operativos de pago de los adultos mayores, colaboran, en fin, en y mil acciones de índole social, no solamente en tema de seguridad, pero también requeríamos pues una fuerza real que combatiera el crimen organizado como es la Guardia Nacional, y requiere, porque aparte entre las mexicanas, los mexicanos, la confianza que existe hacia la Marina y hacia la Sedena, pues le brinda la oportunidad de que la misma Guardia Nacional ahora esté administrada por la Sedena, Vicente. Entonces hay que dar este voto de confianza y hay que acabar y combatir día a día con este discurso hipócrita y cínico de quienes destrozaron el país y quienes bañaron en sangre a todo México. ¿Cómo han visto? Me imagino que ya lo leyeron, si no se los comparto. Al César lo que es del César, lo que publica Álvaro Delgado en Sin embargo, los amigos de Lorenzo Córdoba en la UNAM violaron legalidad para mantenerle la plaza. Ya esto es el pinche colmo. Perdón por mi exabrupto. De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso, Lorenzo Córdoba Vianello logró, a través de un proceso plagado de irregularidades y con la intervención de personajes cercanos, que se le otorgaran 2 prórrogas a su licencia como investigador de la UNAM con el objetivo de poder retomar sus actividades una vez que concluya su periodo como consejero presidente del INE. Después de concluir su periodo como consejero presidente del INE el 4 de abril del año próximo, Lorenzo Córdoba regresará al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pero la plaza de investigador la preservó con violaciones a la legislación universitaria y al amiguismo de las autoridades, como consta en numerosos documentos. Pero critíquenme a los muchachos
que le hacen frente y que repudian la presencia en la UNAM de Lorenzo Córdoba, y no van a decir algo sobre esto. Me refiero a los amigos de Lorenzo Córdoba, mi querido Norman Pearl. Andamos muy perdidos si hasta tienen que llegar a la ilegalidad para apapachar al jefe de la tribu llamado Lorenzo Córdoba Vianello. Bueno, recordaremos que hace algún tiempo se cuestionó por parte de la presidencia la actitud que tomaba la universidad, la UNAM, la gran escuela de América Latina, ante la problemática social. No hay que olvidar que el cambio ideológico que se ha dado dentro de las universidades, específicamente dentro de la UNAM, es muy importante, es muy serio, es muy grave. Finalmente se han terminado por imponer criterios o ideologías de carácter conservador. Y también no hay que pasar por alto que las autoridades de la UNAM las pusieron una y otra vez los gobiernos pasados. Es lo mismo que pasa con los consejeros del INE y con los ministros de la Corte y con los consejeros, bueno, que no son consejeros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fíjate, yo recuerdo perfectamente bien en el pasado el cuestionamiento que se hacía a la UNAM por facilitar, por permitir el registro de muchos títulos que se emitían en Santo Domingo, ¿no? Para los que no saben, Santo Domingo es un área de imprentas que está en el centro de la Ciudad de México. Y bueno, ahí llegaban y por X cantidad te podían hacer un título, te podían dar inclusive hasta una cédula profesional, pero el problema es que después lo validaban, por lo menos el título, dentro de la UNAM, y lo registraban. Si a esa escala menor, de funcionarios menores, se daba este tipo de atropellos a la legalidad, tú imagínate qué sucedía en el caso específico de los grandes funcionarios, ¿no? Lorenzo Córdoba, que pidió un permiso por 6 años, porque era el tope máximo que se permitía de acuerdo con la reglamentación de la UNAM, pues fue extendido, a pesar de que esto no estaba considerado como opción, fue extendido hasta que él termine en abril del próximo año. Esto es una muestra de la anarquía que se da dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y eso es triste, porque la UNAM siempre fue considerado un modelo de escuela en donde ciertamente había luchas de carácter ideológico, había movimientos, había marchas, había quejas, había revolución. Pero ahora ya no hay nada de eso. Se quedaron simplemente con el control de la universidad, justamente los Córdobas y justamente todos aquellos que hoy por hoy asumen un poder que no les debería corresponder. Pero bueno, forma parte de los estertores, yo le diría, de la muerte de gobiernos que todavía quedan vigentes en términos de poderes, Vicente. Fíjate Norman, Marcelino, que estoy leyendo lo que publica Álvaro Delgado. El Consejo Interno del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que es el principal centro de investigación jurídica de México, y el Consejo Técnico de Humanidades de la UNAM, violaron el principio de legalidad porque no fundaron ni motivaron sus resoluciones para las 2 prórrogas de la licencia académica de Lorenzo Córdoba y hasta invocaron disposiciones no aplicables al caso concreto. Así como cualquier trámite burocrático, los directivos de los órganos de la UNAM autorizaron en 2 ocasiones, una en 2010 y la otra en 2021, la licencia de Córdoba Vianello para que el próximo año retome la plaza de investigador titular B de tiempo completo definitivo, justo a 1 año de la elección de rector que hará la Junta de Gobierno. De este modo, Córdoba brinca de la élite dorada del INE, encumbrado como consejero presidente por el PRI de Enrique Peña Nieto y ahora por la coalición Va por México, a la élite dorada de la UNAM, donde retomará su plaza en el Instituto de Investigaciones Jurídicas que le resguardaron sus amigos.
pues apa pinches amiguitos que tiene Córdoba. Bueno, cada quien lo ve como quiere ver, mi querido Marcelino. Pues ahí está el paladín de la democracia y de la legalidad, Vicente. Yo creo que, como dicen, Lorenzo Córdoba se toma muy en serio eso de que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Este cabrón no quiere dejar de robar y fuera de estarse preocupando por cumplir con sus labores o por lo menos presentar una buena cara que limpie un poco sus tropelías durante todos estos años en los últimos ejercicios que va a conducir y presidir como presidente del INE, pues ya está pensando en dónde va a meter ahora la mano, en qué cajón, y ahora pues pensando en la UNAM, que como bien dice Norman, se da esta licencia sin goce de sueldo. Me parece que a partir del 2014 al 2020 ya tiene pues este tiempo también transcurrido viviendo a costillas de lo que podría pasar el próximo año, pero pues violando toda legalidad, utilizando a sus amigos para garantizarle una salida económicamente digna después de su paso desastroso por el INE. Yo creo que este joven muy valiente que lo enfrentó hace pocos días dentro de la universidad, pues está atemorizado de que este cabrón, pues si no lo querían para las conferencias ni para las clases magistrales, pues ahora lo van a tener de tiempo completo. Es muy preocupante, Vicente. Yo creo que las universidades son ese tipo de espacios, así como se ha hecho una gran transformación en el Poder Ejecutivo, como imploramos que esa transformación se radicalice en la Fiscalía, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo. Las universidades son un espacio social por excelencia en donde tiene que haber también un cambio profundo, es donde respetando un poco la autonomía de las universidades, pues bueno, ahí es donde tendría que estar la comunidad universitaria organizada, es donde tendrían que exigir que este tipo de personajes no sigan robando, no sigan viviendo el presupuesto que dignamente se ganan las maestras y los maestros universitarios, y que este tipo de personajes solo vienen a ensuciar y a manchar el nombre de una institución tan grande como es la UNAM, Vicente. Para cerrar, si me permiten poner sobre la mesa y escuchar tu opinión en esta última ronda, Norman Pearl, para escuchar tu opinión, Marcelino Gómez Brenes. El presidente Andrés Manuel López Obrador advierte que si los senadores, de quien se trate, dan excusas, pretextos contra la Guardia Nacional, al menos su gobierno cumplió. Y desde el Senado ya puso el grito en el cielo Kenia López Rabadán, por ejemplo, porque ya le dio, dicen que el miedo no anda en burro, le dio miedo que se mencione con nombre y apellido a los senadores y senadoras que voten en contra precisamente de esta disposición, esta iniciativa del presidente. Ya se les hace que se viene otra campaña, la versión 2.0 de los traidores a la patria, ¿o no lo ves a ese nivel, mi querido Norman Pearl? Probablemente la oposición no tiene mucha creatividad. Generalmente siempre usan las alternativas políticas que han tenido éxito por parte de la Cuarta Transformación. Me acuerdo muy bien cuando Porfirio Muñoz Ledo le puso tartufo a Fernández Ceballos. Y después Fernández Ceballos le quiso endilgar el mismo apodo al presidente López Obrador. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Nosotros sabemos, al margen de lo que digan los panistas, que se habían negociado con Monreal, lo dijo Damián Cepeda, que ya estaba negociado con Monreal, que se votara en contra de la reforma a esta ley. Yo creo, y lo creo firmemente, que dentro del Senado, quienes podrían provocar la ruptura de una decisión, de una mayoría que se tiene, es justamente la gente de Monreal, ¿no? Nosotros sabemos que de esos 60 senadores que tiene Morena, Monreal tiene ascendencia por X motivos sobre la mitad.
Y esto es donde se puede generar esa ruptura en el grupo de Morena, ¿no? En el grupo parlamentario de Morena. Entonces, yo en la misma columna lo planteo, ¿no? Vamos a ver en estos días, el martes, mañana, inician los trabajos dentro del Senado, vamos a ver hasta dónde se llega, ¿no? Y fíjate que le tomaremos la palabra a Kenia López Rabadán, en el sentido de conocer cuál fue el destino del voto por parte de los senadores, especialmente para mi gusto, de los de Morena, ¿no? Porque lo triste, y lo cito también en la columna, perdón, pero ahora estoy hablando mucho de la columna, todos los senadores de Morena están íntimamente relacionados con la decisión, con el apoyo, con la fuerza, el respaldo que tuvo el presidente en 2018 y que los llevó a ellos, a esos escaños. Especialmente, lo cito, Ricardo Monreal Ávila, que es un senador plurinominal y que además fue también designado y propuesto por parte del gobierno de López Obrador, como presidente de la Jucopo, independientemente de que sus compañeros hubieran votado por él. Entonces, aquí el tema es serio. No sabemos cuál va a ser el desenlace final, pero sí sabemos perfectamente bien que conoceremos cuál fue el alcance de Ricardo Monreal para rechazar una iniciativa, una reforma que él mismo ya había puesto en duda, ¿no? Que él mismo ya había cuestionado. Bueno, pues la amiga de Monreal, la senadora Kenia López Rabadán, escribe hace unas horas: en cuanto a la amenaza de López Obrador de aquellos senadores que votemos en contra de la militarización del país, que seremos exhibidos, le digo que anote mi nombre de una vez, Kenia López Rabadán, no apoyaré esta estrategia fallida. Pues ya, a todo lo que da, precisamente esto que va de alguna manera a negociar Ricardo Monreal para ver si se va en fast track tipo Cámara de Diputados, también en el Senado, o no, mi querido Marcelino Gómez Brenes. De Kenia Rabadán no lo tiene que decir, Vicente, pues si ya todo el pueblo mexicano la identifica como traidora a la patria. Como bien dices, va a ser traidores a la patria 2.0 o la ratificación de los traidores, porque es importante, bueno, pues seguir exhibiéndolos al bloque conservador como traidores a la patria, como personajes que están en contra de la transformación del país, pero como bien dice Norman, lo interesante va a ser, pues ahora sí, si Ricardo Monreal termina de cavar su tumba política, si los senadores y las senadoras de nuestro movimiento no comprenden que no están en ese puesto, no están en ese lugar por el amiguismo o el compadrazgo que tengan con Ricardo Monreal, no le deben la senaduría a ese personaje, sino ni siquiera diríamos que se la deben al movimiento, Vicente, se la deben al pueblo de México, se la deben a su representación en cada uno de sus estados. Es lo que dice el presidente López Obrador, la gente los va a estar observando, la gente va a estar muy pendiente de la decisión que tomen. Y bueno, pues ya en el último de los casos, en el momento en el que el monrealismo tome una ruptura tan importante como es pues esta histórica votación, va a ser también algo que aligere nuestra carga dentro del movimiento y que pueda señalar firmemente quién está con el proyecto de transformación y quién no, quiénes se desviaron en el camino, quiénes no aguantaron la presión y el enorme ejemplo que nos ha brindado el presidente López Obrador, pero al final de cuentas pues ayuda para limpiar todo el proceso que se viene en el futuro, Vicente. Mi querido Marcelino, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus espacios, a que lean tus opiniones en tus trincheras? Gracias, Vicente. Estamos desde Chihuahua, estamos en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Marcelino Gómez Brenes. Te mando un abrazo y un abrazote también a nuestro querido Norman Pearl. Gracias, Marcelino. Norman Pearl, ¿en dónde te leen, en dónde te ven, en dónde te escuchan? Bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter
como Norman F. Pearl, lo mismo que en Facebook, tanto en mi página personal como en la fanpage, que se le llama. Me pueden leer estas columnas, las pueden leer en Manifiesto 21 MX, La Lupa MX, Los Reporteros MX y Reporte 32 MX. Quiero aprovechar nada más el espacio para mandar un cariñoso saludo solidario, fraterno, a Ana Georgina Domínguez Macías, que el día 9 de septiembre cumple 13 años sin sentencia y que, pues, por supuesto, yo estoy totalmente incorporado en su lucha y deseo que pronto sea liberada como lo merece, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Norman. Muchas gracias, Marcelino. Estamos al pendiente. Que pasen excelente noche, que descansen y nos vemos aquí en otra mesa de diálogo. Buenas noches. Bueno, amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.